vuelve a la calma. Toma un momento para recargarte de energía. Conéctate con tu belleza interior, paz mental, amor propio, felicidad, meditación. Fortalecete y llenate de una actitud positiva. Acompáñanos a un café para el alma, un espacio de Brahma Kumaris todos los viernes a las 9 de la mañana. Aquí en la 870 UCR. Buenos días a todos y todas. Les habla Priscila García y les doy la bienvenida al programa de Café para el Alma, un espacio para conectarnos con todo lo positivo que hay dentro de cada uno de nosotros. Hoy tenemos la fortuna de tener a Valerian Bernard, quien nos visita desde Ginebra, donde coordina la sede de Brahma Kumaris y representa a la organización en Naciones Unidas. Ella tiene más de 30 años de experiencia en la práctica de la meditación y el autoconocimiento. Le damos una calurosa bienvenida a Valerian. Muchas gracias, Priscila, y mucho gusto estar aquí con todos ustedes y de estar en este programa nuevamente. Hoy vamos a conversar sobre un tema en el que Valerian tiene mucha experiencia, y este es cómo liberarse de los temores. Y vamos a iniciar un mensaje positivo, que lo disfruten. Libertad. La verdadera libertad empieza con uno mismo. No puedo culpar a los demás. Es una pérdida de tiempo estar constantemente analizando sus acciones y así enojarse. Lo único que puedo hacer es analizar lo que me hago a mí mismo y preguntarme, ¿cuánto tiempo voy a seguir viviendo así? Puedo escoger luego hacia qué dirección moverme. Está en mis manos cambiar y adoptar una forma de vida mejor, y no en las manos de los demás, ya sean mi pareja, los hijos, los jefes, los políticos o los médicos. Café para el alma. Valerian, primero espero que hayan disfrutado de este mensaje tan hermoso y de cómo ser verdaderamente libre. Y ahora le quiero preguntar a Valerian, ya que ella es una persona de amplia experiencia en el tema del manejo de las emociones, ¿qué nos puede decir sobre el miedo? ¿El miedo es algo innato que se activa naturalmente frente a situaciones de peligro o es algo aprendido? Bueno, es una buena pregunta. Creo que uno puede decir que son las dos cosas en realidad, porque creo que hicieron varias pruebas. Un bebé no tiene miedo. Le puede llegar el león del Parque Bolívar. Le da lo mismo que si fuese un gatito. Pero la única cosa que tienen los bebés es aprensión hacia lo vacío. Entonces, creo que uno puede concluir de eso que el miedo se aprende. Y se aprende mucho a través de las experiencias de sufrimiento, de dolor, porque cada vez que uno sufre, tiene dolor, tiene dificultades, se enfrenta a cosas que no resultan siendo positivas y agradables, entonces uno tiene miedo a que esta situación se vaya repitiendo. Y así es que después el miedo llega a ser una opción ante la realidad, una opción a nivel de reacción. Y es muy interesante porque hay personas, por ejemplo, que tienen miedo al agua y hay otras que no, ¿verdad? Entonces la culpable no es el agua, es qué es lo que me pasa a mí adentro. Y eso es lo que es muy importante darse cuenta.
Ah, es muy interesante. Y el hecho de que se repita una vez y otra vez, ¿lo hace cada vez más intenso o no? La sensación de miedo, ¿se vuelve más intensa o no? Simplemente... Yo creo que lo hace intenso la imaginación, es decir, una persona que se imagina lo peor, que me va a pasar lo peor y voy a sufrir montones, entonces no es la situación lo que me da de nuevo el sufrimiento, que hace que mi miedo esté terrible, sino que es la forma en que yo me imagino, que yo pienso sobre los hechos. Recordándome de la experiencia pasada, proyectando este fantasma internamente. Ajá. Y entonces, bueno, hay experiencias, como por ejemplo, vivir con personas que tienen personalidad difícil, o accidentes de tránsito, cirugías muy fuertes, asaltos, todas cosas que son generadoras posiblemente de temor. Entonces, ¿cómo sería manejar uno ese sentimiento de miedo en circunstancias de esa naturaleza? Uh-huh. Bueno, la primera cosa es que estas situaciones que estás acabando de decir son situaciones que generan sufrimiento, generan ansiedad, porque son asociadas a situaciones difíciles. Entonces, en realidad, estas situaciones, en la medida en que yo las estoy pasando con tranquilidad, ya no generan miedo. Pero si yo les tengo miedo cuando las estoy enfrentando, entonces genera más y más miedo, porque mi imaginación, mi forma de ver la situación, mi forma de lidiar con la gente complicada es entonces de aversión, de proyección, y eso es lo que genera más y más y más miedo. Claro, y de rechazo también, Uh-huh, ¿verdad? sí, por supuesto. Por el mismo miedo, probablemente, ¿no? Sí, exacto, porque yo pienso que si me libero de la persona o me libero de la situación, me libero del miedo, porque el miedo lo encuentro insoportable. Entonces es una cosa muy extraña en realidad, si uno lo observa desapagadamente aquí sentada en su sillón en la radio conversando contigo, parece ridículo. ¿Por qué voy a tener miedo? Si el miedo es lo que me hace sufrir más que la situación. Pero sin embargo es así que nosotros hemos desarrollado la relación con la realidad. Entonces esa es la forma de comprender, y lo que pasa es que cuando tienes miedo no estás en el análisis, no estás en la comprensión, no estás en el desarrollo de la paz interior, claro. Más bien estás al contrario influenciada por lo negativo. Exacto. Les recordamos ahora nuestro número de teléfono en cabina, 2283-5279. Y ahora vamos a realizar un ejercicio de paz interior y queremos que lo disfruten. Siéntense cómodos, relajados, y sugerimos que sigan las palabras que escuchan y que traten de sentirlas, de experimentarlas. Ir más allá del miedo. Me siento de forma cómoda. Dejo que mi cuerpo se relaje. Y poco a poco me centro en mi respiración. Siento que cada vez que respiro, junto con llenar mis pulmones de aire, puedo llenar mi ser de paz. Mis pulmones se llenan de aire y en conjunto mi conciencia se llena de paz espiritual. Me centro en el tercer ojo, entre las cejas,
Y siento que mi alma tiene la capacidad de ubicarse en su potencial espiritual. Suavemente dejo que mi ser se conecte a una fuente ilimitada de paz. Y a cada pensamiento dirijo voluntariamente mi atención hacia esta capacidad de conectarme con la fuente. Y me lleno conscientemente de energía pura y pacífica. Al hacer esto, siento que mi ser es capaz de limpiarse de las influencias negativas, de quedar libre y autónomo, de llenarse de positividad, de desbordar de amor, de luz, de paz. De esta manera puedo tener el poder de elegir nuevamente la forma en que pienso y siento. Inclusive, durante la acción, puedo responder con paz, amor, seguridad interior y ya no dejarme influenciar por la negatividad del miedo o la inseguridad. Porque ahora estoy despertando la conciencia de mi poder espiritual positivo. Soy un ser de paz y tengo un derecho absoluto e inalienable a conectarme con la fuente de paz y a quedar serena o sereno. Está escuchando Café para el Alma, un programa para el desarrollo personal. Después de este hermoso momento de paz que deseamos hayan disfrutado, continuamos con Café para el Alma, aquí en su radio 870 UCR. Estamos profundizando sobre el tema de liberarse de los miedos. Y entonces le preguntamos de nuevo a Valerian, ¿cuáles serían los antídotos del miedo? Bueno, como para bromear, estábamos diciendo que el método tico son las rejas, el método gringo las pistolas, ¿no? Entonces, entre los dos está el método espiritual, que es muy diferente. Es como entender que el miedo no es algo que debo combatir, porque es como combatir con un gigante que yo me lo imaginé, voy a perder. Pero
es entender que puedo ir más allá, porque más allá del miedo está mi libertad, está la paz, está la tranquilidad, está la seguridad, están entonces varias dimensiones que me liberan totalmente del miedo. Ahora, liberarme totalmente del miedo tiene entonces que ser una decisión que yo tenga cada vez que sienta miedo, porque si no, entonces voy a quedarme presa de esta sensación. Y es muy lindo comprender que el antídoto entonces es una cosa que es incompatible con el miedo, ¿verdad? Entonces imagínate que tú tienes miedo a las serpientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería el antídoto? Es darte cuenta que es un animalito, que no te va a pasar nada y que, claro, tiene el poder de matarte, pero ¿por qué puede matar? Porque la verdad es que es un gusano grande que le puede pasar muchas cosas y por eso tiene el poder de atacar. Y también los animales, frente a un animal, si tú tienes miedo, él te muerde, ¿verdad? Un perro te muerde porque tienes miedo. Entonces es tan importante darte cuenta que esta actitud de miedo es tu enemigo. El enemigo no es la serpiente, no es el perro, no es el jefe, es esta actitud que tú tienes. Y el poder que el otro tiene sobre ti es porque tú le das este poder, porque tú tienes miedo. Y entonces darte cuenta que eso es lo que ya yo debo realmente evitar. Entonces es poco como si tuviese 5 vasos frente a ti. Está el vaso con el veneno, el vaso con el agua, el vaso con la leche, el vaso con el jugo de fruta y el vaso de vodka. ¿Cuál eliges? Es tu problema. Si te tomas el veneno y la vodka, pues salado. Es decir, que te mueras pronto. Pero tú tienes la posibilidad de tomar el agua, de tomar el fresco, de tomar la leche. Entonces igual mis emociones no son unos enemigos que me están inventando. Son unas creaciones mías que yo tengo que volver a comprender que son mi elección. Es mi forma de reaccionar. Y estas se desarrollan porque yo creo con mucha facilidad pensamientos muy débiles. Entonces, cada pensamiento tuyo tiene su colita emocional. Entonces, cuanto más débil es el pensamiento, más la colita emocional va a ser también negativa. Y entender este proceso te permite entonces tomar distancia y elegir nuevamente. Claro, y además los pensamientos son débiles, pero la mente es muy fuerte ¿verdad? Y tiene esa fuerza para seguir creando una cosa negativa, con fuerza, digamos. O positiva. Sí, o positiva con fuerza, pero digo, en el caso de los pensamientos son ellos débiles, pero la mente no, ¿verdad? Es como que les da fuerza y los alimenta, los hace gorditos y saludables. Entonces vamos ahora a escuchar una canción que lleva por nombre Sin Miedo, de Rosana. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Cuando como duendes a
sin miedo. Las olas se acarician con el fuego. Y si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir. Tranquilo que el miedo no me toca, si tu amor me arropa, sin miedo a perderte, agradecido de tenerte, sin pensar en lo que venga, que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no. Oh, yo, mejor vivir sin miedo. Oh, yo, mejor vivir sin miedo. Oh, yo, mejor vivir sin miedo. Lo viejo y el gallo se va. Mejor vivir sin miedo. Y el temor se va, se va, se va. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Está escuchando Café para el Alma. Un programa para el desarrollo personal en la 870 UCR. Para cerrar este interesante tema, ¿nos podrías, Valerian, sugerir algún tipo de práctica especial que permita superar esa tendencia a la angustia y al temor? Bueno, como decía antes, es muy basado en nuestra imaginación y nuestros pensamientos. Yo por lo menos practico meditación. Esto significa que todos los días me propongo 1 hora por día o 2 horas por día o 3 o lo que sea de practicar pensamientos y sentimientos de alta calidad. Y eso entonces alimenta mi ser, alimenta mi conciencia. Porque una conciencia que no está siendo alimentada voluntariamente por pensamientos, sentimientos o reflexiones que son positivas y que son beneficiosas, entonces se alimenta de lo que hay, se alimenta de lo que encuentra. Entonces estas prácticas de generar internamente y voluntariamente este tipo de pensamiento de paz, pensamientos y sentimientos de amor, experiencias de plenitud, experimentos internos de ver cómo reacciono si me quedo 1 hora en paz. ¿Me entienden? Es una relación que uno va desarrollando consigo mismo de tal manera que el ser empieza a hacerse más fuerte, el ser empieza a hacerse más resiliente, más positivo, más alegre, más inteligente ante las circunstancias. Y de este modo, entonces, naturalmente llego a tener menos este tipo de imaginación negativa. La imaginación en ella no es un problema.
Si la imaginación la estoy utilizando positivamente, me permite reírme, imaginar cosas inteligentes y agradables y visualizar qué es lo que voy a hacer y qué quiero crear, qué hacer con mi vida, es buena. Pero si permito que la negatividad sea la que alimenta mi imaginación, entonces se convierte en una película de horror. Ya pues en las películas a mí no me gustan mucho, pero si yo vivo internamente una película de horror, pues sí, es horroroso. Entonces, retomar las riendas de mi ser interno es algo totalmente positivo y es algo totalmente posible, ¿verdad? Este próximo lunes tendremos una charla ahí en el centro de Brahma Kumaris sobre las distintas facetas de la autosoberanía. Y justamente es eso, ¿verdad? Cómo yo llego a ser el dueño, el maestro, el creador de mi propio ser. Es una experiencia y una aventura. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi ser? Y tenemos muchas opciones, pero si no las veo y no las cultivo, se me hace que no tengo. Claro, eso que acabas de decir, cómo quiero que mi vida, que sea mi vida, ¿verdad? ¿Qué decisión tomo en cuanto a mi vida? ¿Quiero seguir siendo así, llena de miedo y angustia y sufrimiento? ¿O quiero cambiar y tomar una decisión diferente, ¿verdad? Es eso que decís es muy, muy positivo, que es uno el creador, el maestro. Exacto. ¿Verdad? Muy Exacto. Bonito. Gracias. Entonces, no sé si querés compartir alguna experiencia tuya en cuanto a enfrentarte con el miedo, cómo lo manejaste. Bueno, cuando de repente surge el miedo en mi vida, muchas veces yo me digo que, yo me digo que, bueno, Valerian, eso no es lo que tú quieres. Es decir, yo veo llegar el miedo, me viene a mirar así con sus ojos graves y yo le miro y le digo, disculpe, pero no. Porque la verdad es que yo sé que es mi imaginación. Entonces digo, bueno, mejor otra cosa, por favor, a mi mente. La mente te puede presentar con cosas de miedo. Y no es que no me pueda pasar nada negativo, pero si me tiene que pasar, que me pase. Pero yo no quiero tener miedo por antecedencia. Es decir, cuando llegará el problema, llegará. Pero ¿para qué voy a estar ahí imaginándomelo? ¿Verdad? Entonces, cuando viene el miedo, es realmente verlo por lo que es. Es como un cachetón así, que la verdad es que es un gusanito pequeñito. Bueno, muchas gracias, Valerian, por haber compartido con nosotros hoy. Fue un gran placer para mí. Y pues les deseo todo lo mejor y ojalá nos volvemos no a ver, pero a escuchar. Adiós. Y ahora quisiera invitarles a participar en estas charlas que va a impartir Valerian, la que ella acaba de mencionar, tanto este próximo lunes en la sede de Brahma Kumaris en Barrio Escalante y también el martes en Cartago. Les agradecemos que se hayan conectado con Café para el Alma y a nuestro compañero José Navarro en los controles. Les habla Priscila García y los invitamos a escuchar el programa Café para el Alma el próximo viernes a las 9 de la mañana. Escuchaste Café para el Alma. Acompáñanos el próximo viernes a las 9 de la mañana. Este fue un espacio de Brahma Kumaris. Nos podés encontrar en Barrio Escalante, 400 metros al norte del Centro Cultural Norteamericano. Nuestro teléfono es 2234-0971 y la web es vozdepaz.net.